La videocámara estaba cubierta de sangre seca y tierra cuando la sacaron de la guarida de los leones. 15 años de sol, lluvia y actividad de depredadores africanos la habían convertido en algo apenas reconocible. Pero dentro de esa carcasa metálica corroída, había algo que respondería a las preguntas que habían perseguido a dos familias estadounidenses desde septiembre de 2005. Algo que mostraría exactamente qué ocurrió en los momentos finales de las vidas de Mark y Jennifer Patterson. Y era peor de lo que cualquiera había imaginado. Mark Patterson creció en Portland, Oregón, en un barrio de clase media donde los niños jugaban hockey callejero, hasta que se encendían las farolas. A los 34 años trabajaba como ingeniero de software para una empresa tecnológica en el centro. Un tipo de trabajo estable que pagaba bien, pero que no le entusiasmaba especialmente. Su verdadera pasión era la fotografía de vida salvaje. Las paredes de su apartamento estaban cubiertas de fotos enmarcadas de osos, en Alaska, uapitíes en Montana, aves en los humedales de Oregón. Llevaba años ahorrando para un viaje específico, África, la África real, no la versión turística y sanitizada. Jennifer Hayes conoció a Mark en un taller de fotografía en 2001. Ella tenía 32 años, era maestra de primaria, y pasaba los veranos viajando siempre que su presupuesto se lo permitía. Había crecido en un pequeño pueblo a las afueras de Portland. Hija de un mecánico y una enfermera, sus alumnos la adoraban porque llevaba el mundo a su aula con historias e imágenes de sus viajes. Cuando conoció a Mark, acababa de regresar de Costa Rica con cientos de fotos de aves tropicales y monos. Se enamoraron compartiendo sueños de aventura. Su primera cita fue una excursión de senderismo a Crater Lake, donde se hicieron fotos mutuamente con el agua increíblemente azul de fondo. La segunda cita fue en una exposición de fotografía de vida salvaje. Para la tercera cita ya estaban planeando viajes teóricos a lugares que aún no podían permitirse. Tanzania, el Serengeti, la gran migración leones y elefantes, y esos atardeceres africanos que los fotógrafos cruzan el mundo para capturar. Se casaron en 2003 en una pequeña ceremonia en un parque estatal. En lugar de una luna de miel tradicional, fueron a Yellowstone con sus cámaras. Estaban reservando el gran viaje, para después el viaje a África, la experiencia única en la vida que valdría la pena la espera. Durante 2 años, ahorraron cada dólar extra. Mark aceptó proyectos de programación freelance por las noches. Jennifer daba clases particulares a alumnos los fines de semana. Pospusieron la compra de una casa, siguieron conduciendo coches viejos, evitaron los restaurantes caros. Cada sacrificio los acercaba más a su sueño. Investigaban de forma obsesiva leyendo todos los blogs de viajes y foros de fotografía que encontraban. Estudiaban mapas de los parques nacionales africanos, comparando precios y experiencias. La mayoría de los turistas iba al Serengeti o al Parque Nacional Kruger, los destinos famosos con lodges de lujo y avistamientos de animales casi garantizados. Pero Mark y Jennifer querían algo diferente. Querían naturaleza auténtica, el tipo de lugar donde podías pasar horas sin ver otro vehículo. Querían sentirse exploradores de verdad, no solo turistas siguiendo un horario. Así fue como descubrieron el Parque Nacional Ruaha, en el centro de Tanzania de 20.000 kilómetros. Era el parque nacional más grande de Tanzania, pero relativamente pocos turistas lo visitaban en comparación con el Serengeti. El parque era remoto, requería un largo trayecto por carretera o un pequeño vuelo en avioneta desde la ciudad más cercana. Los lodges eran sencillos, no de lujo. La fauna era abundante pero impredecible. Era exactamente lo que ellos querían. En sus correos electrónicos a familiares y amigos durante el verano de 2005, su entusiasmo era evidente. Mark escribió a sus padres describiendo el equipo fotográfico que había comprado, una videocámara Sony nueva, que podía grabar horas de vídeo, una cámara de nivel profesional con objetivos telefoto, tarjetas de memoria y baterías extra. Había investigado los mejores horarios por la luz, los patrones de comportamiento animal, las zonas dentro de Ruaha, donde los fotógrafos conseguían sus mejores tomas. Jennifer envió largos correos a su hermana describiendo la ropa que había comprado para el viaje. Prácticos pantalones color caqui y camisas de manga larga, robustas botas de senderismo, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol.
Se había puesto todas las vacunas, tomado medicación antipalúdica, leído libros sobre la cultura tanzana y frases en suajili. Preparó planes de clase para la maestra suplente, que la reemplazaría durante las 2 semanas de su ausencia. Reservaron su viaje a través de una empresa de safaris de gama media, especializada en tours para grupos pequeños. El paquete incluía los vuelos a Tanzania, el transporte hasta Ruaha, el alojamiento en un campamento de tiendas dentro del parque, las comidas y 2 salidas guiadas diarias de safari en vehículo. El guía sería un experto local que conocía el parque íntimamente. El costo total fue de $8,000, resultado de 2 años de ahorro cuidadoso. Su última comunicación con la familia fue desde el aeropuerto de Portland, el 10 de septiembre de 2005. Mark llamó a sus padres desde la puerta de embarque, diciéndoles que no se preocuparan y prometiendo enviar correos cuando pudiera conectarse a Internet en Tanzania. Jennifer le mandó a su hermana una foto de sus tarjetas de embarque con el mensaje: «Por fin está pasando sueño hecho realidad». No tenían manera de saber que en 8 días estarían muertos, que su viaje soñado se convertiría en una pesadilla que perseguiría a sus familias durante 15 años, que su videocámara, el aparato por el que Mark estaba tan emocionado, pasaría 1,5 décadas en una guarida de leones, antes de revelar la horrible verdad de lo que les ocurrió. El Boeing 767 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Julius Nyerere, en Dar es Salaam, el 12 de septiembre de 2005. Después de 24 horas de viaje, Mark y Jennifer salieron agotados pero emocionados, golpeados de inmediato por el calor húmedo africano, que no se parecía en nada al de Oregón. El aeropuerto era caótico, abarrotado de viajeros buscavidas y taxistas compitiendo por pasajeros. Pero ellos también habían investigado esta parte. Encontraron su vuelo de conexión a Iringa, la ciudad más cercana al Parque Nacional Ruaha. La pequeña avioneta de hélice que los llevó de Dar es Salaam a Iringa tenía solo 12 pasajeros. Jennifer apretó la mano de Mark durante el despegue, nerviosa por lo diminuto del avión. Pero una vez en el aire sobrevolando el paisaje tanzano, todo miedo desapareció. Debajo de ellos se extendía una interminable sabana africana con árboles dispersos, caminos de tierra roja y pequeñas aldeas con techos de metal brillando al sol. Mark lo filmó todo con la nueva videocámara, narrando su experiencia para el video familiar que planeaba editar al volver a casa. Al llegar a Iringa, un representante de la empresa de safaris los esperaba con un cartel escrito a mano que decía Patterson. Se llamaba David Matul, un tanzano de unos 40 años, de ojos amables y sonrisa cálida. Llevaba 12 años guiando turistas en Ruaha. Les dijo mientras cargaban el equipaje en un Land Rover que conocía el parque mejor que nadie y que se aseguraría de que vieran todo lo que habían venido a ver. El trayecto de Iringa a Ruaha tomó 4 horas por caminos cada vez más difíciles. La carretera pavimentada dio paso a caminos de tierra que hacían vibrar los dientes y cubrían todo con un fino polvo rojo. David habló durante todo el camino, señalando aves y vegetación, explicando el ecosistema al que estaban entrando. Ruaha estaba en la zona de transición entre África Oriental y Meridional, dijo, lo que significaba una biodiversidad increíble: elefantes, leones, leopardos, guepardos, perros salvajes y más de 500 especies de aves. La temporada de lluvias había terminado unos meses antes. Septiembre era la estación seca, cuando los animales se concentraban alrededor de las pocas fuentes de agua restantes, haciéndolos más fáciles de ver. Era el momento perfecto para la fotografía. El gran río Ruaha, que daba nombre al parque, se reducía a pozas dispersas, donde los depredadores esperaban a que las presas fueran a beber. Su campamento estaba en la sección norte del parque, una pequeña operación con solo 8 tiendas de safari sobre plataformas de madera. Cada tienda tenía camas reales con mosquiteros, un pequeño baño con ducha de cubo y un porche delantero con sillas para mirar el atardecer. Era básico pero cómodo, exactamente lo que esperaban. El edificio principal albergaba el comedor donde los huéspedes se reunían para las comidas y las bebidas nocturnas. Solo había 3 huéspedes más cuando Mark y Jennifer llegaron, una pareja británica de 60 y tantos años,
habituada a los safaris, y un fotógrafo alemán solitario que se mantenía reservado. La administradora del campamento, una tanzana llamada Grace, los recibió con calidez y los acompañó a su tienda. La cena sería a las 7:00. Su primer safari en vehículo sería al amanecer. Esa primera noche, recostados en su tienda, escuchando los sonidos de la sabana africana, hipopótamos gruñendo desde el río Yenas, aullando a lo lejos el roce de algo grande, moviéndose entre la vegetación cercana, Mark y Jennifer apenas podían creer que realmente estaban allí. Habían soñado con esto por tanto tiempo. Ahora era real. Su primer safari superó todas las expectativas. David los recogió a las 5:30 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar. El Land Rover tenía los costados abiertos para facilitar la vista y la fotografía con 3 hileras de asientos elevados. Mark y Jennifer se sentaron en la segunda fila, cámaras listas. En menos de 20 minutos vieron sus primeros elefantes, una manada reproductora de unos 15, incluidos varios bebés bebiendo en un charco. David detuvo el vehículo a 50 metros, lo suficientemente cerca para excelentes fotos, pero lo bastante lejos para no molestarlos. Mark filmó mientras Jennifer tomaba fotos, ambos sonriendo como niños en Navidad. Durante las siguientes 3 horas vieron jirafas alimentándose de acacias, un clan de hienas manchadas descansando al sol matutino, impalas, cebras y búfalos. David explicaba comportamientos animales y señalaba cosas que ellos habrían pasado por alto: cocodrilos flotando en el río como troncos, la cola de un leopardo colgando de la rama donde dormía el gran felino. Pero el momento que más esperaban llegó justo antes de que debieran regresar al campamento para desayunar. David había estado escaneando el paisaje con binoculares cuando de pronto sonrió. Leones, dijo en voz baja a unos 200 metros a la izquierda. Eran 5 o 3 hembras adultas y 2 cachorros grandes, casi completamente crecidos. Estaban descansando a la sombra de un árbol caído, completamente relajados. David condujo despacio, deteniéndose a unos 30 metros. Los leones apenas los miraron. Estaban acostumbrados a los vehículos, explicó. Mientras la gente permaneciera dentro del Land Rover, los leones veían el vehículo como un solo animal grande e inofensivo. Mark y Jennifer pasaron 45 minutos filmando y fotografiando a los leones. Los felinos dormían, en su mayoría moviéndose solo para espantar moscas o cambiar de posición. Una de las hembras bostezó mostrando enormes dientes. Un cachorro se levantó, se estiró y volvió a dejarse caer. Era exactamente lo que habían venido a ver: leones salvajes totalmente despreocupados por la presencia humana, viviendo sus vidas en el lugar que habían habitado durante miles de años. Ese primer safari marcó el ritmo de los siguientes 5 días. Salidas matutinas de 5:30 a 9:00. Luego desayuno y descanso durante las horas más calurosas del mediodía. Safaris vespertinos de 3:30 a 7:00, regresando en la oscuridad mientras David usaba un reflector para encontrar animales. Vieron más elefantes de los que podían contar. Docenas de jirafas enormes, manadas de búfalos. Una tarde avistaron un guepardo, un encuentro raro que emocionó a todos en el vehículo. Observaron a perros salvajes matar a un impala. Brutal pero fascinante. La videocámara de Mark no dejaba de grabar. Filmaba todos los animales, los paisajes, las reacciones de Jennifer, las explicaciones de David. Estaba construyendo lo que él llamaba su documental de África. Horas de material que editaría en algo increíble cuando regresaran a casa. Jennifer tomó miles de fotografías, llenando tarjeta tras tarjeta de memoria. Para su 6º día, el 17 de septiembre, ya se sentían completamente cómodos en el entorno. La ansiedad inicial por estar cerca de animales peligrosos había desaparecido. Ahora entendían que mientras siguieran las instrucciones de David y permanecieran dentro del vehículo, estaban seguros. Los animales realmente no los veían como amenazas ni como presas. Esa noche, durante la cena, Mark le hizo a David una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Es posible hacer un recorrido más aventurero? Quizás salir de los caminos principales, ver zonas a las que los turistas normalmente no van. David dudó.
El parque tenía carreteras y rutas designadas donde los vehículos debían permanecer. Salirse de ellas requería permisos especiales y aumentaba los riesgos. Pero también comprendía lo que Mark estaba pidiendo. Después de 6 días de safaris excelentes, pero relativamente estándar, querían algo más. Algo que pudieran contar al volver a casa. Una experiencia que separara a los verdaderos aventureros de los turistas comunes. Hay una zona, dijo finalmente David, a unos 15 kilómetros del campamento cerca de un río estacional. Durante la estación seca, las pozas atraen muchos animales. Elefantes, búfalos y a menudo leones porque las presas vienen a beber. Está fuera del circuito habitual. Tendríamos que abrir nuestro propio camino en algunos tramos. Sería más bacheado, quizá un poco arriesgado, pero las fotos podrían ser excepcionales. Mark y Jennifer se miraron emocionados. Era exactamente lo que querían. ¿Podemos ir mañana?, preguntó Jennifer. David asintió lentamente. Tendríamos que salir temprano, quizá a las 5:00, para tener tiempo suficiente, y deben prometer hacer exactamente lo que yo diga. Si les digo que tenemos que irnos de un área, nos vamos de inmediato. Sin discutir, sin pedir 5 minutos más. ¿De acuerdo? Estuvieron de acuerdo con entusiasmo. Aquello sería lo más destacado del viaje, la aventura que habían venido a buscar. Se acostaron aquella noche imaginando ya las tomas increíbles que capturarían al día siguiente. El 18 de septiembre de 2005 amaneció claro y hermoso. Mark y Jennifer ya estaban despiertos cuando David llegó a su tienda a las 4:45. Apenas habían dormido, demasiado emocionados por el día que les esperaba. Llevaban sus cámaras, baterías, extra botellas de agua, y el entusiasmo de quienes no tienen idea de que están a punto de tomar la peor decisión de sus vidas. El trayecto hacia la zona fuera de ruta tomó más de 1 hora siguiendo primero los caminos habituales, y luego desviándose a un sendero casi invisible que serpenteaba entre la espesa vegetación. David conducía con cuidado evitando rocas y ramas caídas que podrían dañar el Land Rover. Varias veces tuvo que detenerse para decidir qué dirección tomar. El camino por delante no era claro. Llegaron al río estacional alrededor de las 6:30. El cauce principal estaba completamente seco, solo un lecho arenoso que se abría paso por el paisaje. Pero había pozas dispersas cada pocos cientos de metros, algunas bastante grandes, donde quedaba agua de la temporada de lluvias meses atrás. Y David tenía razón sobre los animales. Decenas de cebras e impalas se veían alrededor de la poza más cercana. Un pequeño grupo de elefantes estaba de pie en el agua. Mark comenzó a filmar de inmediato. El sol bajo de la mañana creaba una luz perfecta, dorada y cálida. Los elefantes se bañaban rociándose agua unos a otros. Jennifer tomó foto tras foto imaginando ya lo espectaculares que se verían enmarcadas en las paredes de su casa. Pasaron 2 horas avanzando lentamente por el lecho seco del río, deteniéndose en distintas pozas. En una vieron cómo un cocodrilo arrastraba a un impala que intentaba escapar una cacería que ocurrió justo delante de ellos. Mark captó todo en video. En otra encontraron una enorme manada de búfalos, al menos 200 animales bebiendo y revolcándose en el lodo. Para las 9:00, la temperatura subía rápidamente. David sugirió regresar al campamento para desayunar y volver por la tarde cuando estuviera más fresco. Pero Mark y Jennifer no querían irse. Estaban obteniendo un material increíble, el tipo de tomas únicas en la vida que logran los cineastas profesionales de fauna salvaje. Solo un poco más pidieron. David aceptó quedarse 1 hora más, pero empezaba a sentirse incómodo. Estaban muy lejos del campamento en una zona que no conocía bien. El Land Rover había pasado por terreno muy accidentado. Quería asegurarse de que tendrían tiempo suficiente para regresar, mientras aún hubiera buena visibilidad. A las 9:30 insistió en emprender el regreso. Mark y Jennifer aceptaron satisfechos con lo que habían capturado. Llevaban unos 20 minutos conduciendo hacia el campamento, cuando Jennifer de repente tomó el brazo de Mark. «Para, leones». David detuvo el vehículo. A unos 40 metros a la derecha, parcialmente ocultas entre la hierba alta, había 3 leonas. Estaban en formación de caza, moviéndose lenta y deliberadamente,
hacia un grupo de cebras que aún no había percibido el peligro. «No deberíamos quedarnos aquí», dijo David en voz baja. «Esas leonas están cazando. Si las interrumpimos podrían volverse agresivas», pero Mark ya estaba filmando. «Solo unos minutos», dijo él. «Esto es increíble. Estamos viendo una cacería real». El instinto de David le decía que debían irse de inmediato, pero Mark y Jennifer eran sus clientes. Habían pagado mucho dinero por ese viaje. Y debía admitir que ver a los leones cazar era algo que la mayoría de los turistas jamás presenciaba. Aceptó quedarse, pero colocó el Land Rover de modo que pudieran partir rápidamente si era necesario. Durante 10 minutos, observaron a las leonas acechar a las cebras. Los grandes felinos se movían con una paciencia increíble, usando cada centímetro de cobertura. Las cebras pastaban sin darse cuenta. Era la naturaleza en su forma más cruda y real. La videocámara de Mark capturaba cada instante. Entonces ocurrió algo inesperado. El viento cambió de dirección. De pronto, las cebras detectaron el olor de los leones. Estallaron en pánico, huyendo en todas direcciones. La cacería terminó antes de empezar. Las leonas se levantaron entre la hierba ahora visibles, observando a las cebras escapar. «Bien, nos vamos ahora», dijo David encendiendo el motor. Pero al comenzar a conducir se oyó un ruido horrible de engranajes. El Land Rover dio un tirón y se detuvo. David intentó encenderlo otra vez. El motor giró pero no arrancó. Probó varias veces más, cada vez con más preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó Jennifer. «No lo sé», respondió David. «Tal vez dañamos algo en el terreno irregular». Salió a mirar debajo del vehículo, instruyendo a Mark y Jennifer que se quedaran dentro. Lo que ocurrió después fue reconstruido posteriormente a partir de las pocas pruebas que sobrevivieron. Mientras David estaba bajo el Land Rover intentando identificar el problema, las 3 leonas que habían estado observando aparentemente decidieron investigar a este extraño animal roto que las había estado siguiendo. Los leones son curiosos por naturaleza. Se acercaron desde la hierba alta, silenciosos y pegados al suelo. La primera señal de peligro fue un gruñido bajo muy cerca del vehículo. David salió rápidamente de debajo del Land Rover y vio a las leonas a menos de 10 metros. Les gritó a Mark y Jennifer que mantuvieran la calma y se quedaran dentro del vehículo. Pero algo en el lenguaje corporal de las leonas le indicó que no se comportaban de manera normal. No estaban solo curiosas. Estaban tratando al vehículo como posible presa. Una de las leonas hizo una carga falsa corriendo unos pasos hacia ellos antes de detenerse. Era una prueba. David sabía lo que eso significaba. Esas leonas estaban hambrientas y audaces. La cacería fallida las había dejado frustradas y en busca de un objetivo más fácil. «Tenemos que salir del vehículo y caminar lentamente de regreso hacia el camino», dijo David en voz baja. Era una elección terrible. Los leones eran más rápidos que los humanos y podían alcanzarlos fácilmente en campo abierto, pero quedarse en el vehículo averiado se sentía como estar atrapados. Al menos si caminaban, tal vez alcanzarían una zona más densa donde podrían trepar árboles o encontrar cobertura. Mark seguía filmando. El micrófono de la videocámara captó las palabras de David, la respiración asustada de Jennifer, el gruñido cada vez más cercano de uno de los leones. «Deja la cámara», dijo David. «Tenemos que movernos ya». Pero Mark no quería dejarla. Contenía todo su material, todos los recuerdos del viaje. Intentó sostenerla mientras bajaba del Land Rover. Ese momento de distracción de atención dividida fue fatal. La leona los vio salir del vehículo, los vio como animales vulnerables, separados no como una masa mecánica grande. La hembra dominante tomó su decisión al instante. Cargó cubriendo la distancia en 3 enormes saltos. David gritó, Jennifer gritó. Mark levantó la videocámara de forma instintiva, aún grabando mientras la leona se lanzaba sobre ellos. La cámara capturó todo con horrible detalle, la boca abierta, los dientes, los ojos concentrados de un depredador en modo de matar. Mark tropezó hacia atrás y cayó. La videocámara cayó con él, aterrizando de lado, pero aún grabando.
El audio captó los sonidos del ataque, gritos, rugidos, el terrible sonido de los leones, haciendo lo que los leones hacen con su presa. David intentó ahuyentar a los leones con lo único que tenía, su sombrero y su voz, gritando y agitando los brazos. Por un momento, una de las leonas se volvió hacia él, pero las otras dos ya tenían a Mark y Jennifer. No había nada que David pudiera hacer contra 3 leonas adultas, excepto morir con ellos. Corrió. Corrió de vuelta al camino por donde habían venido de regreso al campamento, sabiendo que dejaba a sus clientes a una muerte horrible, pero sin otra opción. Sin armas, sin forma de detener a 3 leonas en frenesí de cacería. Su única esperanza era llegar a pedir ayuda y volver, aunque sabía que sería demasiado tarde. La videocámara siguió grabando. Había caído en un ángulo que permitía ver parte de lo que sucedía. El video mostraba las piernas de Jennifer. Mostraba cómo la arrastraban. Mostraba a una de las leonas sujetándola y sacudiéndola. El audio era peor que el video. Los gritos de ella, la voz de Mark, llamando su nombre, los gruñidos y mordiscos de las leonas, alimentándose. Luego Mark volvió a aparecer en el encuadre arrastrándose hacia la cámara. Su rostro estaba cubierto de sangre. Intentaba hablar, pero no podía formar palabras. Extendió la mano hacia la videocámara, sus dedos, entrando en el cuadro intentando agarrarla. Entonces, apareció la cabeza de una leona, sus mandíbulas se cerraron sobre su brazo, arrastrándolo fuera de la imagen. Más gritos, más sonidos terribles. La cámara siguió grabando durante 8 minutos más, mientras los sonidos disminuían gradualmente, mientras las leonas comían, mientras el silencio caía sobre la escena, excepto por el viento y los llamados lejanos de los pájaros. Luego, una de las leonas, curiosa, o quizá atraída por la luz roja de grabación, se acercó a la cámara. Una enorme pata entró en el encuadre. La cámara fue levantada por poderosas mandíbulas, la imagen sacudiéndose violentamente. El león la llevó en sus fauces durante varios minutos y el video solo mostraba un borrón de movimiento y destellos ocasionales de hierba y cielo. Finalmente, el león dejó caer la cámara cerca de unas rocas en la entrada de su guarida. La cámara cayó con el lente hacia abajo, hundida en la tierra. El video mostró solo oscuridad a partir de ese momento, pero el audio siguió grabando hasta que la batería finalmente murió horas después. Captó los sonidos de los leones regresando a la guarida con su presa. Captó los sonidos de alimentación de huesos quebrándose. Captó el momento en que Mark y Jennifer Patterson dejaron de existir. David M. Tui corrió durante más de 1 hora antes de encontrarse con otro vehículo de safari en una de las rutas principales. Los turistas de ese vehículo más tarde lo describieron como casi incoherente, cubierto de polvo y sudor, jadeando, que los leones habían atacado, que sus clientes estaban muertos o muriendo, que necesitaban ayuda inmediatamente. La alarma se propagó por todo el parque. Cada vehículo disponible se dirigió al área que David describió. Guardabosques armados con rifles, otros guías de safari, personal de los campamentos. Pero la zona era enorme, y la descripción de David no era precisa. Había estado concentrado en correr, no en memorizar puntos de referencia. Para cuando los primeros rescatistas llegaron al Land Rover, abandonado 3 horas después del ataque, no había rastro de Mark ni de Jennifer. El vehículo estaba solo entre la hierba, con las puertas abiertas y el motor frío. Había sangre esparcida por el suelo a su alrededor. Huellas claras de leones, pertenencias dispersas. Una bolsa de cámara, botellas de agua, el sombrero de Jennifer, pero no había cuerpos. No había Mark ni Jennifer Patterson. La búsqueda se amplió de inmediato. Llegaron más guardabosques. Se trajeron perros rastreadores del pueblo más cercano, llegando a la mañana siguiente. Se alquiló un helicóptero para buscar desde el aire. La embajada estadounidense en Dar es Salaam fue notificada y presionó a las autoridades tanzanas para que no escatimaran esfuerzos en encontrar a los estadounidenses desaparecidos. Durante 3 días, más de 100 personas buscaron en el área alrededor del Land Rover abandonado. Encontraron más evidencia: trozos de ropa desgarrada y manchada de sangre, una de las botas de senderismo de Jennifer,
Más manchas de sangre en varios puntos, huellas de leones por todas partes, múltiples animales moviéndose en diferentes direcciones, pero ningún cuerpo. Era como si Mark y Jennifer hubieran desaparecido del mundo. El jefe de los guardabosques, un veterano llamado John Kimaro, que había trabajado en Ruaja durante 20 años, explicó el escenario más probable al creciente grupo de funcionarios y medios reunidos en la sede del parque. Cuando los leones hacen una gran matanza, no se comen todo en un solo lugar. Arrastran partes a distintos sitios, guardan carne en arbustos o en árboles si los leopardos lo permiten. Regresan varias veces durante varios días para alimentarse. En este caso, con 3 leonas adultas y sin competencia de otros depredadores, habrían consumido a Mark y Jennifer durante varios días. Los restos estarían esparcidos por un área extensa. Algunos huesos podrían haber sido llevados a la guarida de la manada. Otras partes tal vez nunca serían encontradas, destruidas por completo por las poderosas mandíbulas y sistemas digestivos de los leones. Fue algo terrible de explicar a las familias Patterson cuando llegaron a Tanzania 3 días después del ataque, pero era la verdad. Los padres de Mark Robert y Susan Patterson, ambos de poco más de 60 años, hicieron el agonizante vuelo desde Portland hasta África. La hermana de Jennifer, Catherine Hayes, viajó con ellos. Les habían dicho que sus hijos estaban desaparecidos, posiblemente muertos por leones. Pero aún quedaba esperanza, una esperanza cruel. En la sede del parque, los funcionarios explicaron suavemente la realidad, la cantidad de sangre encontrada en la escena, el tiempo transcurrido, la naturaleza de la depredación de los leones. Las posibilidades de que Mark y Jennifer estuvieran vivos eran esencialmente 0. La búsqueda ya no era una operación de rescate, sino una recuperación de restos que pudieran enterrarse con dignidad. Robert Patterson, un contador jubilado que nunca había levantado la voz en su vida, gritó a los funcionarios tanzanos: ¿cómo pudieron permitir que esto pasara? ¿Cómo pudieron dejar que turistas entraran en zonas donde podían ser asesinados? ¿Por qué el guía no estaba armado? ¿Por qué no había mejor comunicación, mejores protocolos de seguridad? Los funcionarios intentaron explicar. Ruaja era naturaleza salvaje. Salvaje significaba peligrosa. Los turistas firmaban documentos reconociendo los riesgos. David Mtui era un guía experimentado que había cometido un error trágico, pero también había salvado su propia vida al correr cuando luchar era inútil. Las armas no eran equipo estándar para los guías de safari, porque su presencia solía volver más agresivos a los animales. Nada de eso traería de vuelta a Mark y Jennifer. Catherine Hayes, abogada en Portland, adoptó un enfoque diferente. Exigió ver todas las pruebas. Quería mapas detallados mostrando dónde se había encontrado cada cosa. Quería hablar directamente con David Mtui. Quería conocer cada detalle de lo ocurrido, porque entenderlo era la única manera de procesar la pérdida de su hermana menor. David se reunió con las familias a pesar de su propio trauma y culpa. Les describió el día completo con detalle, la hermosa mañana en las pozas, el avistamiento de los leones, la avería del Land Rover, el ataque, su decisión de correr, una decisión que lamentaría por el resto de su vida, aunque había sido la única racional. ¿Dónde está su cámara?, preguntó Catherine. La videocámara que Mark llevó. La recuperaron. David negó con la cabeza. No estaba entre los otros objetos. Tal vez los leones la destruyeron. Tal vez aún esté por ahí. La búsqueda continuó durante 6 semanas en total. Equipos recorrieron un radio cada vez más amplio desde el sitio del ataque. Encontraron más restos dispersos, fragmentos de huesos y pedazos de tela que podrían haber pertenecido a Mark, o a Jennifer, o a cualquiera de las docenas de animales que habían muerto en el área a lo largo de los años. Nada que pudiera identificarse de manera definitiva. Las autoridades tanzanas, bajo presión de la embajada estadounidense y enfrentando un creciente escrutinio mediático, finalmente dieron por terminada la búsqueda oficial a finales de octubre. Su conclusión fue clara: Mark y Jennifer Patterson habían sido asesinados y consumidos por leones el 18 de septiembre de 2005. Sus restos estaban demasiado dispersos y degradados para recuperar cuerpos intactos. El caso se cerró.
Las familias Patterson y Hayes se negaron a aceptar ese desenlace. Robert Patterson contrató a una agencia privada de investigaciones especializada en personas desaparecidas. Enviaron investigadores a Tanzania, quienes pasaron 2 meses siguiendo pistas y buscando en zonas que los equipos oficiales no habían revisado. No encontraron nada nuevo. Catherine Hayes utilizó sus contactos en los medios para mantener viva la historia. CNN hizo un reportaje. NBC News la cubrió. Los periódicos de Portland publicaban actualizaciones regulares, pero conforme las semanas se convirtieron en meses sin avances, el interés mediático se desvaneció. En diciembre de 2005, las familias organizaron servicios conmemorativos en Portland, 2 ceremonias, una para Mark y otra para Jennifer, en la iglesia donde se habían casado. Asistieron cientos de personas, amigos, colegas, estudiantes, a quienes Jennifer había enseñado, programadores con los que Mark había trabajado. Había exhibiciones de fotos mostrando sus vidas, pero no había cuerpos en los ataúdes frente al altar. No había nada que enterrar. Robert Patterson pronunció un elogio en honor a su hijo que dejó a todos en lágrimas. Describió el amor de Mark por la naturaleza desde niño, su entusiasmo por la fotografía, su planificación meticulosa del viaje a África, su última llamada telefónica desde el aeropuerto alegre y llena de anticipación. Murió haciendo lo que amaba, dijo Robert. Eso es lo que todos nos repiten. Pero él tenía 34 años. Tenía toda una vida por delante. Él y Jennifer deberían haber envejecido juntos. Deberían haber tenido hijos. Deberían haber tenido 50 años más. Catherine Hayes habló de su hermana, de cómo Jennifer siempre quiso ver el mundo, de cómo ahorraba cada centavo para viajar, de cómo se iluminaba cuando hablaba del viaje a África que había planeado durante tanto tiempo. Estaba tan feliz, dijo Catherine con la voz quebrada. Hablé con ella el día antes de que se fuera. Me dijo que era su sueño hecho realidad. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo aceptas que el sueño de alguien se convierta en su muerte? Los servicios conmemorativos aportaron cierto cierre, pero las familias aún tenían preguntas que nunca serían respondidas. ¿Qué ocurrió exactamente en esos momentos finales? ¿Sufrieron Mark y Jennifer durante mucho tiempo? ¿Estaban conscientes? ¿Murieron juntos o separados? La incertidumbre era casi peor que una confirmación. El expediente de investigación grueso con informes, fotografías y declaraciones fue archivado en la oficina de la Autoridad de Parques Tanzanos, en Iringa. Caso cerrado. 2 turistas estadounidenses muertos por leones en el Parque Nacional Ruaha. Trágico, pero no sin precedentes. A veces ocurría en lugares salvajes. La gente olvidaba que la naturaleza era peligrosa, que los animales no eran como las criaturas simpáticas de las caricaturas, que los leones reales mataban a personas reales cuando las circunstancias se alineaban. David Mtui dejó de trabajar como guía de safari. El trauma de aquel día, los gritos de Mark y Jennifer, la culpa de haber sobrevivido cuando sus clientes murieron. Fue demasiado. Se mudó a Dar es Salaam y consiguió un trabajo de oficina. No quería volver a ver la sabana nunca más. La compañía de safaris con la que Mark y Jennifer habían reservado implementó nuevos protocolos de seguridad. No más excursiones fuera de ruta, política obligatoria de 2 vehículos para cada salida, mejor capacitación para guías en procedimientos de emergencia. Pero también resolvieron discretamente una demanda de las familias Patterson y Hayes, pagando una cantidad no revelada que las familias donaron a la conservación de fauna salvaje en nombre de Mark y Jennifer. En Portland, la vida siguió porque así es la vida. El puesto de Mark en la empresa tecnológica fue ocupado. La escuela de Jennifer contrató a una nueva maestra para su aula. Su apartamento fue vaciado y sus pertenencias distribuidas entre la familia. Sus amigos publicaron homenajes en un sitio web conmemorativo que estuvo activo unos meses antes de que la gente dejara de visitarlo. Pero las familias nunca olvidaron. Robert y Susan Patterson establecieron la Fundación de Seguridad en Vida Silvestre Mark Patterson, que trabajaba para educar a los turistas sobre los peligros reales de los safaris. Daban charlas en escuelas y agencias de viajes mostrando fotos de su hijo
y advirtiendo a la gente que no tomara riesgos innecesarios, sin importar cuán tentadora pareciera una oportunidad fotográfica. Catherine Hayes se convirtió en defensora de los estadounidenses desaparecidos en el extranjero. Trabajó con el Departamento de Estado para mejorar los protocolos de notificación familiar e investigación de muertes de turistas en otros países. Habló en conferencias sobre los desafíos únicos que enfrentaban las familias cuando sus seres queridos desaparecían en lugares remotos, donde la ley estadounidense no tenía jurisdicción. Cada año, el 18 de septiembre, aniversario del ataque, las familias se reunían en la piedra conmemorativa de Mark y Jennifer, en un cementerio de Portland. La piedra se alzaba sobre una tumba vacía, marcada con sus nombres y fechas. Tomados demasiado pronto por la naturaleza que amaban, decía la inscripción. Las familias colocaban flores, rezaban, compartían recuerdos. Era todo lo que podían hacer. Pasaron 15 años. El mundo cambió de maneras que Mark y Jennifer nunca vieron. Los teléfonos inteligentes se volvieron universales. Las redes sociales transformaron la manera en que las personas compartían sus experiencias de viaje. El turismo de safari aumentó en toda África, a medida que la clase media crecía a nivel global. El Parque Nacional Ruaha mejoró su infraestructura construyendo mejores caminos y modernizando campamentos para atraer a más visitantes. El caso Patterson se convirtió en uno de los muchos relatos de advertencia dentro de la industria de safaris. Los programas de formación para guías lo usaban como ejemplo de lo que podía salir mal. Las compañías de seguros de viaje lo mencionaban al explicar exclusiones de cobertura en turismo de aventura. En los foros de Internet sobre safaris africanos, Mark y Jennifer eran mencionados frecuentemente en debates sobre riesgos. Robert Patterson murió en 2015 a los 75 años, su salud quebrada por 10 años de dolor. Susan lo siguió 2 años después a los 74. Catherine Hayes, ahora en sus 50, continuó con el trabajo de la fundación familiar, pero con menos energía. El dolor se había convertido en una molestia constante en lugar de la agonía punzante de los primeros años. Había aceptado que nunca sabría exactamente qué le ocurrió a su hermana. Los detalles habían muerto con Mark Jennifer y los leones que los mataron. O eso creía. La doctora Emma Cartwright nunca había oído hablar de Mark y Jennifer Patterson cuando llegó al Parque Nacional Ruaha, en junio de 2020. Era una investigadora británica especializada en dinámica poblacional de leones, trabajando en un estudio de varios años, financiado por el Consejo de Investigación del Medio Ambiente del Reino Unido. Su equipo llevaba rastreando desde 2018 los movimientos y territorios de varias manadas de leones en la sección norte de Ruaha. Emma tenía 42 años soltera, dedicada por completo a su trabajo. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en la sabana africana, estudiando grandes felinos. Tenía un doctorado en Oxford, había publicado extensamente en revistas científicas y era considerada una de las principales expertas en comportamiento de leones del mundo. Se sentía cómoda en la naturaleza de un modo que ponía nerviosos a la mayoría de los turistas. Su investigación actual se centraba en cómo las manadas de leones adaptaban sus territorios durante periodos prolongados de sequía. El cambio climático estaba afectando los patrones de lluvia en África Oriental. Las estaciones secas duraban más. Las fuentes de agua eran cada vez más escasas y dispersas. ¿Cómo se adaptaban los leones? ¿Cambiaban sus territorios? ¿Modificaban sus patrones de caza? ¿Disminuían sus poblaciones? Para responder estas preguntas, el equipo de Emma había colocado collares GPS a varios leones de distintas manadas. Los collares transmitían datos de ubicación cada pocas horas, permitiendo a los investigadores mapear los movimientos de los leones con precisión. También realizaban observaciones de campo siguiendo a los leones durante cacerías, documentando presas y registrando interacciones sociales. Una de las manadas que estaban siguiendo era conocida informalmente como los Ridge Lions, porque su territorio se centraba alrededor de una cresta rocosa en una zona remota del parque. La manada consistía en 2 machos adultos, 5 hembras adultas y varios cachorros y subadultos, sumando unos 15 leones. Era una manada exitosa y bien establecida que, según los registros del parque,
ocupaba el mismo territorio general desde hacía al menos una década. Los datos de GPS de las hembras con collar mostraban que tenían una guarida en la cresta rocosa que usaban estacionalmente, especialmente cuando tenían cachorros pequeños. Las guaridas proporcionaban refugio y seguridad, un lugar donde dejar a los pequeños mientras los adultos cazaban. Emma quería examinar esa guarida en particular, porque el GPS mostraba que las leonas pasaban bastante tiempo allí, incluso cuando no tenían crías, un comportamiento inusual que valía la pena investigar. A finales de junio de 2020, Emma y su asistente de campo, un joven tanzano llamado Joseph, se dirigieron a la cresta rocosa para localizar y examinar la guarida. Tardaron casi toda la mañana en llegar navegando por terreno accidentado en su vehículo de investigación, un viejo Land Cruiser, equipado con antenas de telemetría para rastrear a los leones con collar. Las coordenadas GPS los llevaron a una zona de la cresta donde enormes rocas habían caído formando cuevas y grietas, un hábitat perfecto para una guarida de leones. Usando el receptor de telemetría, confirmaron que al menos 2 hembras con collar de la manada habían estado en ese mismo lugar en las últimas 24 horas, aunque los leones no estaban allí en ese momento, probablemente de caza. Emma y Joseph se acercaron con cautela a la entrada principal de la guarida. Aunque el GPS indicaba que los leones no estaban en la sabana, nunca se asumía nada. Llamaron, hicieron ruido, lanzaron piedras hacia la entrada para advertir a cualquier león dentro de que se acercaban humanos. No hubo respuesta. La guarida parecía vacía. La entrada era una abertura entre 2 enormes rocas que conducía a una cámara más grande en el interior. Emma encendió su lámpara frontal y entró con cuidado Joseph siguiéndola con una linterna y una cámara, para documentar lo que encontraran. La cámara medía unos 4 metros de ancho y 2 de alto con un suelo arenoso y paredes de roca. El olor los golpeó primero: muerte antigua, huesos, descomposición. Nada inusual para una guarida de leones. Estos lugares acumulaban restos de docenas de presas durante meses o años. El suelo estaba cubierto de huesos cráneos, en su mayoría de antílopes medianos, pero también cráneos de búfalo, restos de cebras, e incluso lo que parecía el esqueleto de un elefante joven. Emma comenzó a fotografiar y catalogar los huesos. Esto era procedimiento estándar en su investigación. Las guaridas aportaban datos sobre el éxito de caza de la manada y sus preferencias de presa. Se podía aprender mucho de lo que los leones arrastraban de vuelta para comer. Joseph, trabajando al fondo de la cámara, llamó de pronto Dra. Cartwright. «Aquí hay algo extraño». Emma se acercó. Joseph señalaba un objeto parcialmente enterrado entre la arena y los escombros. No era orgánico metal corroído verde y marrón, aproximadamente rectangular, del tamaño de un libro grueso. Lo excavaron con cuidado retirando la arena y lo que parecían excrementos muy antiguos y secos. A medida que más parte del objeto quedaba al descubierto, Emma sintió cómo se aceleraba su pulso. Era una videocámara, una cámara de video. Marca Sony por su aspecto, aunque el logo estaba casi borrado. «¿Qué hace una cámara en una guarida de leones?», preguntó Joseph. Emma no tenía idea, pero sabía que era significativo. Las cámaras no pertenecían a guaridas remotas de leones a 15 kilómetros de la ruta turística más cercana. Aquello era algo inusual, quizá importante. Fotografiaron la videocámara tal como estaba antes de retirarla con sumo cuidado. El dispositivo estaba gravemente dañado. La carcasa estaba agrietada y corroída. Había marcas de dientes claramente visibles en una esquina donde un león la había sujetado con las mandíbulas. El lente estaba destrozado. El compartimento de la batería estaba abierto y vacío. Las baterías hacía mucho se habían corroído. Pero a pesar del daño, la cámara estaba relativamente intacta. Había sido protegida en cierta medida por su cubierta de goma y por haber estado enterrada en la arena seca de la guarida. Emma la giró con cuidado. En la parte inferior había una placa con número de serie, aún parcialmente legible a pesar de la corrosión. «Tenemos que informar esto», dijo Emma. «Esto podría ser evidencia de algo. Un crimen quizá, o un caso de desaparecidos». Envolvieron la videocámara con tela y la colocaron en una bolsa de muestras.
Terminaron de documentar la guarida y luego regresaron a su campamento de investigación. Esa noche, Emma limpió la videocámara suavemente, quitando parte de la suciedad y corrosión. El número de serie se volvió más visible. Lo fotografió con claridad. Una rápida búsqueda en Internet mostró que ese modelo de videocámara Sony se fabricó entre 2003 y 2007. Era un dispositivo de consumo popular entre turistas y familias. No era una cámara profesional, pero sí de calidad decente para su época. El número de serie estaría registrado si el dueño original hubiera llenado la tarjeta de garantía. Emma contactó la sede del parque y habló con el jefe de guardabosques actual, Martin Kiwanga. Le describió el hallazgo y envió fotos. Kiwanga dijo que revisaría los archivos del parque para ver si había reportes de equipos perdidos en esa zona. Llamó 2 horas después. Doctora Cartwright, he estado revisando expedientes antiguos, dijo Kiwanga con voz seria. En 2005, 2 turistas estadounidenses murieron a causa de leones en la sección norte del parque. En la lista de evidencias se mencionaba una videocámara como desaparecida nunca recuperada. El número de serie del recibo de compra coincide con el de la cámara que usted encontró. A Emma le recorrieron escalofríos. Estaba sosteniendo evidencia de una tragedia de hacía 15 años. Evidencia que había estado en una guarida de leones todo ese tiempo mientras las familias sufrían sin saber qué había ocurrido con sus seres queridos. El expediente es extenso, continuó Kiwanga. Necesitaré contactar a la policía de Tanzania, a la embajada estadounidense y posiblemente a las familias de las víctimas. Este hallazgo es importante. Puede traer la cámara mañana a la sede. Emma aceptó de inmediato. Esa noche, investigó en Internet el caso de 2005. Había abundante información, artículos de la época, sitios conmemorativos, la fundación creada por Catherine Hayes. Fotos de Mark y Jennifer Patterson sonrientes el día de su boda sosteniendo cámaras viviendo su vida antes de la tragedia. Supo de su safari soñado, la excursión fuera de ruta que salió mal, el ataque de los leones que David Metui había sobrevivido, la extensa búsqueda que solo encontró restos dispersos, pero nunca cuerpos. Supo del dolor de la familia por no tener cierre. Y supo que la videocámara por la que Mark estaba tan emocionado, el dispositivo con el que había documentado todo su viaje, nunca había sido encontrada. Hasta ahora. A la mañana siguiente, Emma entregó la videocámara en una bolsa de evidencia sellada en la sede del parque. Kiwanga ya había contactado a la policía de Iringa y a la embajada estadounidense en Dar es Salaam. Todos estuvieron de acuerdo en que el dispositivo debía ser examinado por especialistas forenses para determinar si podía recuperarse algún dato. Más importante aún, las familias debían ser notificadas. 15 años después de la muerte de Mark y Jennifer, por fin había nueva evidencia. Evidencia que podría responder algunas de las preguntas que habían atormentado a sus seres queridos durante década y media. La llamada telefónica que recibió Catherine Hayes el 22 de junio de 2020 comenzó como muchas llamadas de trabajo que atendía como abogada, una presentación formal de alguien del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Pero luego llegaron las palabras que hicieron que su mundo se detuviera. Señora Hayes, la llamamos en relación con el caso de 2005 de Mark Patterson y Jennifer Patterson en Tanzania. Se ha recuperado nueva evidencia. Queríamos informarle antes de que esto se haga público. La mano de Catherine tembló mientras sostenía el teléfono. ¿Qué tipo de evidencia? Investigadores de vida silvestre encontraron una videocámara perteneciente al señor Patterson en una guarida de leones. El dispositivo está siendo examinado para determinar si puede recuperarse algún video. Catherine tuvo que sentarse. Después de 15 años de nada, de repente. Esto, la cámara de Mark. La cámara de la que él estaba tan orgulloso. La cámara que había grabado su viaje soñado y posiblemente sus últimos momentos. Había estado en una guarida de leones todo este tiempo. ¿Hay video?, preguntó. ¿Pueden ver qué contiene eso? Aún no se sabe, respondió la voz del otro lado. La cámara había sufrido daños ambientales significativos. Estaba siendo transportada a un laboratorio forense en Nairobi
especializado en la recuperación de datos digitales. La actualizaremos apenas sepamos más, dijo el funcionario. Quiero estar allí, respondió Catherine de inmediato. Cuando la examinen, cuando intenten recuperar los datos, quiero estar presente. El funcionario del Departamento de Estado vaciló. Señora Hayes, debo advertirle que incluso si se recuperan datos, podrían mostrar las circunstancias de la muerte de su hermana. ¿Está segura de que quiere ver eso? He esperado 15 años por respuestas, respondió Catherine con firmeza. Sea lo que sea que haya en esa cámara, necesito saberlo. La prensa se apoderó de la historia en menos de 24 horas. Medios internacionales publicaron titulares sobre la videocámara encontrada en una guarida de leones, 15 años después de la muerte de una pareja de turistas. La historia tenía todos los elementos irresistibles para los editores víctimas estadounidenses, un escenario africano exótico, ataque de animales salvajes y la posibilidad de recuperar grabaciones que mostrarían lo que realmente ocurrió. El teléfono de Catherine no dejó de sonar con solicitudes de entrevistas. Ella dio unas pocas declaraciones cuidadosamente redactadas, diciendo que la familia estaba agradecida con la doctora Cartwright por encontrar la cámara y esperanzada de que pudiera brindar cierre después de 15 años de incertidumbre. La propia doctora Cartwright se vio arrastrada a una atención mediática inesperada. Como científica que normalmente publicaba en revistas académicas y evitaba la prensa, de pronto estaba siendo entrevistada por CNN y la BBC sobre el descubrimiento. Respondió de manera profesional explicando su investigación y cómo encontró la cámara, pero era evidente que no estaba cómoda con la atención. La videocámara llegó al laboratorio forense digital en Nairobi el 25 de junio. El laboratorio era una empresa privada especializada en recuperar datos de dispositivos dañados, trabajando principalmente con cuerpos policiales y compañías de seguros. Habían recuperado datos de dispositivos sumergidos, quemados, aplastados y corroídos. Pero 15 años en una guarida de leones presentaban un desafío único. El técnico principal, un keniano llamado Samuel Oyang, con una maestría en ingeniería informática del MIT, examinó la videocámara con detenimiento. Su evaluación inicial no fue alentadora. El dispositivo había estado expuesto a variaciones extremas de temperatura, alta humedad, durante temporadas de lluvia, y varios materiales biológicos provenientes de los leones y sus presas. Los componentes mecánicos estaban en su mayoría destruidos. El mecanismo de cinta estaba trabado, pero había una posibilidad. Ese modelo de videocámara Sony utilizaba una pequeña tarjeta de memoria de estado sólido, además de la cinta para almacenar video. La tarjeta estaba diseñada para resistir el clima y se almacenaba en un compartimento relativamente protegido dentro del dispositivo. Si ese compartimento había permanecido sellado, si la tarjeta no había sido completamente destruida por la humedad y la corrosión, podía haber datos recuperables. Samuel pasó 2 días desarmando la videocámara cuidadosamente en una sala limpia. Cada componente fue fotografiado y catalogado. La carcasa exterior salió primero revelando los mecanismos internos. El sistema de cinta estaba completamente destruido, la cinta magnética reducida a fragmentos inútiles. Pero el compartimento de la tarjeta de memoria estaba intacto. Con manos firmes y herramientas especiales, Samuel retiró la diminuta tapa del compartimento. Dentro había una tarjeta mini SD, oscurecida por la corrosión pero físicamente intacta. La extrajo con cuidado usando pinzas de plástico para evitar descargas estáticas que pudieran dañar la electrónica. La tarjeta pasó por un proceso suave de limpieza para eliminar la contaminación superficial. Entonces llegó la prueba crucial. Samuel la insertó en un lector especializado conectado a un software forense de recuperación. El software intentaría leer los datos en bruto, incluso si el sistema de archivos estaba dañado. Durante varios minutos el programa escaneó. La barra de progreso avanzaba lentamente. Luego empezaron a aparecer resultados en la pantalla. Samuel sintió acelerarse su corazón. La tarjeta no estaba completamente vacía. Había datos dañados y fragmentados, pero presentes. «Tenemos algo», dijo a su asistente. «Comencemos el protocolo completo de recuperación». Durante los siguientes 3 días,
Algoritmos sofisticados intentaron reconstruir archivos de video a partir de los datos fragmentados. Era como armar un rompecabezas al que le faltaban la mayoría de las piezas y otras estaban deformadas. El software usaba corrección de errores, patrones de coincidencia y aprendizaje automático para llenar huecos y reconstruir el flujo de video. Catherine Hayes voló a Nairobi el 28 de junio. Se registró en un hotel cercano al laboratorio y se reunió con Samuel Ochieng. Él le explicó el proceso técnico en términos que pudiera comprender, y luego le planteó la pregunta difícil. Señora Hayes, hemos recuperado 47 minutos de video. Gran parte está dañada y tiene segmentos faltantes. Algunas partes son claras. Otras son fragmentarias o muestran solo imágenes parciales. ¿Está segura de que quiere ver esto? Podemos darle un informe escrito sobre lo que contiene el video sin necesidad de que usted lo vea. Catherine había pensado en nada más durante el vuelo desde Portland. Realmente quería ver los últimos minutos de la vida de su hermana. Ver el ataque que la mató. Hay cosas que una vez vistas no pueden olvidarse. Pero pensó en los 15 años sin respuestas. En 15 años imaginando escenarios que probablemente eran peores que la realidad. Pensó en Jennifer, quien merecía que su historia se conociera con exactitud. Pensó en los padres de Mark, que habían muerto sin saber lo que realmente ocurrió. Quiero verlo, dijo. Samuel la llevó a una pequeña sala de proyección con un monitor grande. Él le entregó un control remoto. El video está al inicio. Puede pausar o detenerlo en cualquier momento. Estaré justo afuera si necesita algo. Catherine se quedó sola en la sala mirando la pantalla negra. Tomó una respiración profunda y presionó play. Las primeras imágenes estaban dañadas. Artefactos digitales y fotogramas faltantes hacían que el video saltara y se trabara, pero incluso degradado podía verse. Era el rostro de Mark sonriendo a la cámara. Estaba haciendo una introducción estilo selfie. 10 de septiembre de 2005, decía su voz distorsionada pero entendible. Estamos en el aeropuerto de Portland a punto de abordar nuestro vuelo a África. Esto está pasando de verdad. No puedo creer que por fin esté pasando. La cámara giró para mostrar a Jennifer sonriendo ampliamente. ¿Nos vamos de safari?, dijo haciendo un pequeño bailecito. Después de 2 años ahorrando y planeando de verdad nos vamos. Catherine pausó el video ya llorando. Era su hermana viva y feliz. La última vez que la familia los vio fue en ese aeropuerto. Se recompuso y siguió viendo. Los siguientes segmentos mostraban su llegada a Tanzania. Las partes corruptas lo volvían entrecortado, pero había momentos claros: el vuelo en avioneta sobre el paisaje africano. Mark, narrándolo todo el encuentro con David Mtui. El trayecto hacia Ruaja, la instalación en la tienda del campamento, los comentarios emocionados de Jennifer sobre todo lo que estaban viendo. Luego aparecieron imágenes de sus primeros safaris elefantes en un abrevadero, jirafas comiendo acacias. La calidad era sorprendentemente buena en los fragmentos intactos. Mark era un hábil videógrafo aficionado, componía bien los planos y usaba muy bien el zoom. El video avanzó en el tiempo bruscamente con secciones corruptas donde se perdían minutos o incluso horas. Catherine vio fragmentos de distintos días, manadas de búfalos, un atardecer sobre la sabana africana. Jennifer, hablando a la cámara sobre lo increíble que era toda la narración de Mark, explicando comportamientos animales aprendidos de David. Luego apareció lo que debía ser la mañana final 18 de septiembre de 2005. La calidad del video era mejor allí, con menos corrupción quizá, porque era el material más reciente antes de que muriera la batería. Catherine los vio conducir por el cauce seco del río, las pozas llenas de animales elefantes bañándose. La voz de Mark era entusiasta, describiendo todo para el video familiar que pensaba editar. Jennifer aparecía en varias tomas, tomando fotos con el rostro iluminado de alegría. El video mostró la enorme manada de búfalos, los animales revolcándose en el lodo. Mostró la cacería del cocodrilo que Mark había estado tan emocionado por capturar. Luego las 3 leonas, en modo de caza, acechando a las cebras. Catherine podía oír la voz de David más baja diciendo que debían irse, y la voz de Mark respondiendo:
Solo unos minutos más. Las leonas eran apenas visibles entre la hierba moviéndose con una paciencia mortal hacia las cebras desprevenidas. Luego llegó el momento en que la cacería falló las cebras, huyendo las leonas, levantándose visibles ahora. La cámara hizo zoom. «¡Qué animales tan hermosos!», comentaba Mark. La voz de David era ya insistente. «Tenemos que irnos ahora». Se oyó el motor intentando arrancar el ruido terrible de engranajes, chocando el intento fallido una y otra vez. La imagen tembló cuando Mark giró la cámara hacia el frente del Land Rover, mostrando a David bajando del vehículo. «Quédense dentro del vehículo», dijo David. El video siguió grabando desde dentro durante varios minutos. El audio captó a David trabajando bajo el vehículo, el tintinear de herramientas. Sus palabras murmuradas en suajili y la voz nerviosa de Mark, haciendo comentarios sobre la avería, intentando mantenerse calmado. Entonces se oyó el grito de David. Había alarma verdadera en su voz. La cámara giró hacia la ventana. Por un instante apenas visible entre el vidrio y la hierba alzada una leona. Demasiado cerca. David gritaba que se mantuvieran tranquilos, que se quedaran dentro. Pero su voz llevaba un miedo que Catherine jamás había escuchado en alguien. El miedo de quien sabe que la muerte está muy cerca. Luego llegaron las palabras que sellaron su destino. «Tenemos que salir del vehículo y caminar lentamente hacia el camino». Catherine quiso gritar al monitor: «No nos salgan, quédense en el Land Rover». Incluso averiado, el vehículo era protección, pero sabía que no podían oírla. Había ocurrido 15 años antes. Ya estaba decidido. El video mostró a Mark abriendo la puerta. La cámara seguía grabando. Filmaba mientras salía del vehículo. Capturó la hierba el Land Rover averiado a Jennifer, saliendo por el otro lado, y a David de pie, inmóvil, evaluando el peligro. «Deja la cámara», insistió David, urgente, asustado. Pero Mark no la dejó. La cámara siguió grabando mientras él bajaba, mostrando el suelo, la hierba a sus propios pies. Y luego, movimiento rápido en el encuadre. Algo que se lanzaba desde la hierba. La leona llenó la pantalla durante un segundo, aterrador, boca abierta, dientes, como dagas, ojos enfocados. El grito de Mark. La cámara cayendo, golpeando el suelo, pero aún grabando en un ángulo torcido. Lo que la cámara registró después acompañaría a Catherine por el resto de su vida. Fue peor que todo lo que había imaginado en 15 años de pesadillas. El video mostró las piernas de Jennifer mientras intentaba correr. Mostró cómo un león que apareció desde un lado la derribó. Sus gritos eran puro terror, el sonido de alguien que sabe que va a morir y no puede detenerlo. La voz de Mark gritando su nombre. «Jenny, Jenny». Su apodo de infancia. El que solo usaba cuando estaba muy emocionado o asustado. Él solo usaba ese apodo cuando estaba muy emocionado. El ángulo de la cámara mostraba poco, pero el audio lo captaba todo. Jennifer gritando por Mark. Mark gritando por Jennifer. Los leones gruñendo y mordiendo. La voz de David gritando, luego desvaneciéndose mientras corría. El video mostró a Mark arrastrándose hasta entrar en el encuadre, el rostro cubierto de sangre. Un brazo colgaba inútil. Miró directamente a la cámara y sus labios se movieron, pero no salió sonido. Estaba intentando decir algo. Catherine nunca sabría qué. Entonces la cabeza de una leona apareció en el encuadre, sus mandíbulas cerrándose sobre su cuello y arrastrándolo fuera de la imagen. Los sonidos terribles continuaron. Los gritos de Jennifer se hicieron más débiles. Luego cesaron. La voz de Mark dijo su nombre una vez más, apenas un susurro. Luego silencio. Los sonidos de los leones alimentándose eran peores que los gritos. Catherine casi detuvo el video allí, pero se obligó a seguir mirando. La cámara, caída en su ángulo torcido, siguió grabando varios minutos más. Los sonidos pasaron de la depredación activa a los ruidos más tranquilos de los leones comiendo. Entonces, uno de los leones apareció en el encuadre, una pata enorme entrando en la imagen. La cámara fue levantada por unas mandíbulas poderosas. La imagen se convirtió en un caos imposible de seguir mientras el león la llevaba.
Esa parte estaba muy dañada, solo fragmentos de movimiento oscilante y destellos borrosos. Luego, oscuridad cuando la cámara cayó. El audio continuó lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 o 30 minutos. Sonidos de los leones regresando a la guarida con partes de su presa. Sonidos horribles de alimentación de huesos quebrándose de Mark y Jennifer Patterson siendo consumidos. Finalmente, por suerte, el video terminó batería agotada o memoria llena. La pantalla quedó negra. Catherine permaneció sentada en la sala oscura, incapaz de moverse. Había visto la muerte de su hermana, escuchado sus últimos gritos, presenciado el momento en que Mark intentó pronunciar sus últimas palabras ante la cámara. Aquellas imágenes nunca la abandonarían, pero también tenía respuestas ahora. Por fin sabía lo que había pasado. Jennifer y Mark murieron juntos, no separados. Fue rápido, cuestión de minutos, no horas. No sufrieron durante días agonizando lentamente. Los leones los mataron rápido y luego se alimentaron de cuerpos ya sin vida. Había un pequeño consuelo en eso. Samuel golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Encontró a Catherine llorando pero serena. «Lamento que haya tenido que ver eso», dijo en voz baja. No respondió Catherine, secándose los ojos. Necesitaba verlo. Después de 15 años, necesitaba saber. Samuel había preparado un informe técnico documentando el video recuperado. También había editado una versión que eliminaba las partes más gráficas, creando un resumen que pudiera compartirse con autoridades y posiblemente con la prensa sin mostrar el ataque real. Le entregó ambas versiones a Catherine. «Lo que haga con esto es su decisión», dijo. «El video completo es evidencia en un caso cerrado. Puede quedar sellado o puede hacerse público. Esa decisión no me corresponde a mí». Catherine le agradeció y regresó a su hotel. Pasó esa noche pensando en qué hacer. El video respondía a preguntas, pero también traumatizaría a cualquiera que lo viera. ¿Necesitaba el mundo ver los últimos momentos de Mark y Jennifer? ¿Merecían sus amigos soportar ese dolor? Decidió que el video sin editar permanecería privado, compartido solo con las fuerzas del orden y los investigadores oficiales que lo necesitaran para los archivos del caso. Pero las primeras partes, las que mostraban a Mark y Jennifer, vivos y felices en su viaje soñado, esas sí podían compartirse. Esas mostraban quiénes eran antes de la tragedia. La versión editada, que mostraba su safari pero terminaba antes del ataque, podía entregarse a los medios con el contexto adecuado sobre cómo se recuperó la cámara. Eso permitiría al público entender lo ocurrido sin ver los detalles gráficos. Cuando Catherine regresó a Portland a inicios de julio de 2020, celebró una conferencia de prensa. Mostró partes del video recuperado, Mark y Jennifer sonriendo en el aeropuerto, escenas de su safari, su alegría, su emoción. Luego explicó sin mostrar imágenes lo que la cámara había registrado en sus minutos finales. «Mi hermana y Mark murieron haciendo lo que amaban», dijo Catherine. «Murieron rápidamente en un trágico accidente en un lugar salvaje. El video confirma lo que nos dijeron en 2005, pero que nunca pudimos creer del todo sin pruebas. Ahora lo sabemos. Ahora podemos tener cierre». Anunció que la Fundación de Seguridad en Vida Silvestre Mark Patterson usaría el video recuperado en sus programas educativos, mostrando a los turistas la realidad de los riesgos del safari. La versión editada sería un testimonio poderoso sobre la importancia de seguir los protocolos de seguridad y respetar la vida salvaje. La cobertura mediática fue extensa. Todos los grandes medios publicaron la historia. Las imágenes de Mark y Jennifer vivos radiantes aparecieron en todas partes, contrastándose con el conocimiento de lo que les había ocurrido. Se presentó como una advertencia sobre el turismo de aventura y los peligros reales que existen cuando los humanos entran en espacios salvajes. Algunas personas criticaron a Catherine por divulgar cualquier video diciendo que explotaba la tragedia. Otros la alabaron por usar la muerte de su hermana para salvar potencialmente otras vidas, al educar a los turistas sobre los riesgos. El análisis forense y el proceso de recuperación fueron documentados en revistas técnicas. Samuel Ochienang publicó un artículo sobre la recuperación de datos extremadamente degradados
usando la videocámara Patterson como estudio de caso. Sus técnicas se utilizaron luego en otros casos con evidencia recuperada en condiciones extremas. En Tanzania, el servicio de parques implementó nuevas regulaciones. Todos los vehículos de safari debían llevar dispositivos de comunicación de emergencia. Los guías recibieron capacitación obligatoria en procedimientos de emergencia. Las excursiones fuera de ruta fueron prohibidas excepto bajo condiciones específicas y controladas. Los cambios llegaron 15 años demasiado tarde para Mark y Jennifer, pero protegerían a los visitantes futuros. David Mtui, que vivía tranquilamente en Dar es Salaam, fue entrevistado sobre las grabaciones recuperadas. Ahora en sus 60 nunca se había recuperado del trauma de aquel día. Pienso en ellos todos los días, dijo. Escucho sus gritos en mis pesadillas. La grabación muestra lo que yo he vivido durante 15 años. Les fallé. Debí negarme a salir de la ruta. Debí ser más cuidadoso con el vehículo averiado. Debí quedarme a pelear contra los leones, aunque hubiera sido suicida. Vivo con ese pensamiento cada día. El descubrimiento de la cámara convirtió brevemente a la doctora Emma Cartwright en una figura pública. Dio charlas sobre su investigación y sobre la importancia del hallazgo. Recalcó que simplemente estaba realizando trabajo científico rutinario y que había tenido la suerte o la desgracia de estar en el lugar correcto en el momento correcto. La cámara había estado en esa guarida durante 15 años. Si su investigación hubiera sido en otra zona, habría permanecido allí quizás muchos años más o para siempre. La manada de leones de la cresta rocosa, la misma que había arrastrado la cámara a su guarida en 2005, seguía ocupando ese territorio en 2020. El rastreo GPS de Emma mostraba que los descendientes de los leones que mataron a Mark y Jennifer seguían usando la misma guarida de manera estacional. La manada había logrado reproducirse con éxito durante 3 generaciones. Los leones, por supuesto, no tenían memoria ni concepto de haber matado a 2 humanos 15 años antes. Para ellos había sido solo otra cacería, otra comida olvidada hacía mucho tiempo. Los padres de Mark no vivieron para ver la cámara recuperada y el misterio resuelto. Pero la fundación que habían creado continuó su labor. Catherine añadió nuevos programas centrados en la documentación digital de viajes. Abogó porque los turistas compartieran sus itinerarios e información de rastreo con la familia, usaran dispositivos GPS y tuvieran planes de comunicación alternativos. El video recuperado se utilizó en la capacitación de guardabosques en toda África Oriental. Los guías de vida silvestre veían las imágenes del ataque para comprender cuán rápido podían deteriorarse las situaciones. Los equipos de respuesta de emergencia lo estudiaron para mejorar sus protocolos de búsqueda y rescate. En 2022, Catherine viajó a Tanzania por primera vez desde 2005. Visitó el Parque Nacional Ruaha y se reunió con la doctora Cartwright, que seguía realizando su investigación sobre leones. Emma llevó a Catherine al lugar donde se encontró la cámara. Aunque no entraron a la guarida, se quedaron cerca mientras Catherine hacía una oración privada por su hermana. Gracias por encontrarla, le dijo Catherine a Emma. Sé que fue solo casualidad, solo parte de tu investigación, pero nos dio las respuestas que necesitábamos desesperadamente. Nos permitió despedirnos de verdad. Condujeron hasta la zona aproximada del ataque. Aunque era imposible identificar el punto exacto después de 17 años, la pradera se veía tranquila bajo el sol de la tarde. Una manada de cebras pastaba cerca. Probablemente los leones seguían cazando allí. El ciclo de depredador y presa continuando como lo había hecho durante millones de años. Catherine colocó una pequeña placa conmemorativa en una roca con vista al lugar. Decía Mark Patterson y Jennifer Patterson, 18 de septiembre de 2005. Vinieron a África con amor y respeto por su belleza salvaje. Aquí descansan como parte de la tierra que admiraban. El Servicio de Parques de Tanzania otorgó un permiso especial para que la placa permaneciera allí, una excepción rara a su política de prohibir memoriales dentro del parque. Pero Catherine había trabajado con ellos por años. A través de la fundación había ayudado a mejorar protocolos de seguridad,
había donado fondos para la capacitación de guardabosques. Hicieron la excepción. Cuando Catherine regresó a Portland, sintió que un peso se levantaba, un peso que había cargado durante 17 años. El no saber había sido lo peor. Las preguntas interminables, los escenarios horribles imaginados por su mente. El video, aunque terrible, había dado respuestas definitivas. Mark y Jennifer murieron rápido. Murieron juntos. Fue un accidente trágico, no un asesinato prevenible, ni un caso de negligencia. Por fin podía llorar a su hermana de manera correcta y seguir adelante. La videocámara, una vez completado el análisis forense, fue donada a la colección del Smithsonian en Washington, D.C. Fue almacenada en un espacio de clima controlado como parte del archivo de historia tecnológica. Ocasionalmente era exhibida en muestras sobre recuperación de datos, evolución de la tecnología de video, o conflictos entre humanos y fauna salvaje. La tarjeta del museo explicaba su historia: videocámara Sony DCR-HC26-2004, propiedad de Mark Patterson. Recuperada en 2020 de una guarida de leones en Ruaha, Tanzania, 15 años después de la muerte del propietario. Contiene grabaciones de las últimas horas de Mark y Jennifer Patterson, muertos por leones el 18 de septiembre de 2005. Los visitantes del museo se detenían a leer la tarjeta, miraban la cámara destrozada detrás del vidrio y pensaban en la tragedia que representaba. Algunos tomaban fotos, algunos buscaban más información en sus teléfonos, otros se alejaban rápido, incómodos ante una confrontación tan directa con la mortalidad. En Portland, la Fundación de Seguridad en Vida Silvestre. Mark Patterson siguió con su misión. Habían ayudado a establecer estándares de seguridad adoptados en toda la industria de safaris. Habían educado a miles de turistas sobre los riesgos reales frente a los riesgos percibidos. Habían trabajado con organizaciones africanas de conservación para mejorar la capacitación de guardabosques y la respuesta ante emergencias. Catherine Hayes, ya cerca de los 50 años, ejercía como directora de la fundación. Daba charlas periódicas sobre su hermana y Mark. Mostraba el video editado de sus momentos felices en el safari. Explicaba lo sucedido sin detalles gráficos. Enfatizaba que los viajes de aventura podían ser seguros cuando se seguían las precauciones adecuadas, pero que la naturaleza se llamaba salvaje por una razón. Mark y Jennifer no murieron porque África sea peligrosa, decía a las audiencias. Murieron porque una serie de decisiones pequeñas, cada una aparentemente razonable en el momento, se sumaron hasta crear una situación fatal. Salirse de la ruta, permanecer demasiado tiempo observando a los leones, salir del vehículo cuando se averió. Si cualquiera de esas decisiones hubiera sido distinta, tal vez hoy seguirían vivos. Pausaba, dejando que esas palabras calaran. No podemos eliminar todos los riesgos del viaje de aventura, continuaba. Ni deberíamos. Los lugares salvajes del mundo son valiosos, y vivirlos es importante. Pero sí podemos tomar decisiones informadas. Podemos respetar a la fauna y darle espacio. Podemos seguir los protocolos de seguridad incluso cuando parezcan exagerados. Podemos usar la tecnología de manera inteligente para permanecer conectados y localizables. La Fundación se asoció con empresas tecnológicas para desarrollar mejores dispositivos de rastreo para turistas en zonas remotas. Colaboraron con compañías de seguros para garantizar que los viajeros tuvieran cobertura adecuada. Lucharon por estándares internacionales sobre la seguridad del turismo de aventura. En el Parque Nacional Ruaha, los turistas seguían llegando para ver la increíble vida salvaje. Su popularidad había crecido con los años entre quienes buscaban una experiencia auténtica, lejos del abarrotado Serengeti. Veían elefantes y leones tal como Mark y Jennifer los habían visto. Tomaban fotos y videos espectaculares. La mayoría regresaba a casa con recuerdos maravillosos. Pero de vez en cuando, un guía señalaba la cresta rocosa donde la manada de leones tenía su guarida. En 2005, decían, 2 turistas estadounidenses murieron a manos de leones de esta manada. Su cámara fue encontrada allí 15 años después. Nos recuerda que somos visitantes en la casa del león. Debemos ser respetuosos y cuidadosos.
La historia se convirtió en parte de la memoria de Ruaha. Contada alrededor de fogatas y durante los safaris, cumplía su propósito hacer a los turistas más conscientes, más cuidadosos, más respetuosos del entorno salvaje que habían ido a experimentar. La doctora Emma Cartwright completó su proyecto de investigación en 2023 publicando resultados sobre cómo las manadas adaptaban sus territorios ante el cambio climático. Su trabajo informaría estrategias de conservación en toda África. Mencionó el hallazgo de la cámara solo como una nota al pie, un descubrimiento fortuito durante la documentación de una guarida. La ciencia era lo que importaba para ella. Pero en privado, pensaba en Mark y Jennifer, a veces en cómo sus cuerpos habían alimentado a los leones cuyo comportamiento estudiaba, en cómo su cámara había permanecido allí bajo piedra y arenas africanas durante cientos de lluvias y sequías, en la extraña conexión entre su trabajo y aquella tragedia. El tiempo pasó. Los recuerdos se desvanecieron para todos, excepto para quienes habían amado a Mark y Jennifer. El ciclo de noticias virales siguió adelante. La cámara en el Smithsonian acumuló polvo. La placa en Ruaha resistió el sol y la lluvia africanos. Pero el impacto perduró. Las compañías de safari seguían usando el caso Patterson en sus charlas de seguridad. Recuerden lo que les pasó a la pareja en Ruaha, decían los guías. Siempre permanezcan en el vehículo. Siempre escuchen al guía. Los animales son hermosos, pero son depredadores. Cientos de turistas escucharon esas palabras y tomaron decisiones más seguras gracias a ello. Permanecieron dentro de los vehículos cuando querían salir para obtener una mejor foto. Abandonaron zonas cuando los guías lo indicaban aunque quisieran quedarse más tiempo. Siguieron los protocolos incluso cuando parecían excesivos. ¿Cuántas vidas se salvaron gracias a que la muerte de Mark y Jennifer fue documentada y compartida? Imposible saberlo, pero Catherine Hayes creía que su tragedia tenía significado porque había evitado otras tragedias. Esa era la única forma en que ella podía hallar paz con lo sucedido. En 2025, en el 20º aniversario de sus muertes, Catherine organizó una reunión conmemorativa en Portland. Asistieron unas 50 personas, amigos y familiares que aún recordaban a Mark y Jennifer. Compartieron historias. Miraron fotos de antes del viaje a África. Vieron el video editado de la pareja feliz y emocionada por su safari. Catherine habló del cierre emocional que había llegado con la cámara recuperada. Durante 15 años nos preguntamos, dijo. Imaginamos escenarios la mayoría peores que la realidad. Cuando se encontró la cámara y supimos la verdad, fue horrible conocer los detalles. Pero también fue un alivio. No saber era su propio tipo de tortura. Mostró los logros de la fundación, los protocolos de seguridad que habían ayudado a implementar los programas educativos que habían desarrollado las vidas que creían haber salvado al aumentar la conciencia sobre los riesgos. Mark y Jennifer murieron haciendo lo que amaban, concluyó Catherine. Eso fue lo que todos dijeron en 2005 y es verdad. Pero también murieron enseñándonos lecciones que hoy siguen protegiendo a otros. Su historia no es solo tragedia, también es educación. También es prevención. También es esperanza de que podemos hacer que los viajes a lugares salvajes sean más seguros sin quitarles lo salvaje. La reunión terminó con un momento de silencio. 50 personas de pie en un parque de Portland, recordando a 2 personas que murieron en otro continente 2 décadas antes. Recordando que la aventura implica riesgos, que la vida salvaje es salvaje, que a veces los sueños terminan en tragedia. Pero también recordando que la tragedia puede enseñar. Ese conocimiento puede proteger. Incluso en las peores circunstancias puede haber significado y propósito, si elegimos encontrarlos. Los leones de Ruaha continuaron sus vidas cazando, reproduciéndose y criando cachorros. No tenían memoria de Mark y Jennifer Patterson. Para ellos había sido solo otro día, otra cacería más. Los conceptos humanos de tragedia, significado y recuerdo eran incomprensibles para ellos. Pero los humanos recordaban, los humanos aprendían, los humanos trataban de hacerlo mejor. Y en un museo en Washington, D.C., una videocámara maltrecha reposaba detrás de un cristal,
un testimonio silencioso de sueños y muerte, y de la delgada línea que separa a ambos. Los visitantes leían la tarjeta, miraban la cámara, y pensaban en sus propias aventuras, sus propios riesgos, su propia mortalidad. Algunos serían más cuidadosos en sus viajes. Como resultado, algunos respetarían más a la fauna salvaje. Algunos tomarían decisiones más seguras cuando la tentación de romper las reglas se presentara. La cámara que documentó los momentos finales de Mark y Jennifer siguió hablando a la gente mucho después de que su batería muriera en la guarida de un león. Siguió advirtiéndoles, siguió educándoles, siguió potencialmente salvándoles. Ese fue el legado. No solo tragedias, sino lecciones aprendidas y vidas protegidas. No solo muerte, sino significado forjado a partir de la pérdida. 20 años después de que Mark y Jennifer Patterson abordaran un avión en Portland, emocionados por su safari soñado, su historia seguía importando. Sus muertes seguían teniendo impacto. Sus últimos momentos preservados por azar en un dispositivo que sobrevivió 15 años en la naturaleza africana, seguían enseñando. La naturaleza seguía siendo naturaleza. Los leones seguían siendo leones, pero los humanos habían aprendido a ser más cuidadosos, más respetuosos, más conscientes. Y a veces eso marcaba toda la diferencia entre la tragedia y el regreso seguro. Ese no fue el final que Mark y Jennifer merecían, pero fue el final que dio un propósito a sus muertes. Y para las personas que los amaron, eso tuvo que ser suficiente.